Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el capítulo 11 y hoy, de una manera especial, el versículo 22. Partió pues el mensajero, llegó y contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Dentro de nuestro contexto bíblico, aquí se cumple el plan cuidadosamente diseñado por Joab. Recordemos, queridos amigos, que este plan de mandar al malaj, es decir, al mensajero, en este sentido un soldado, un emisario, que va y que transmite las palabras como el general Joab, en este caso, le está ordenando. Ahora la noticia, y ahora lleva al rey David qué es lo que había sucedido, y el verbo entonces contar, fue y le contó, le narró. Vayaged se dice eso, vayaged, del verbo nagad, anunciar, poner frente a. Lleva la nagad. Vayaged, en este sentido, queridos amigos, el mensajero va y revela con fidelidad. Esta es la palabra clave. Y general, el que le envía. El verbo nagad tiene esta fuerza para darte a entender. Pero ¿por qué el autor sagrado está utilizando este verbo? Porque nos quiere enseñar también y nos quiere decir que el Vayaged aquí le anunció, le dijo, le narró, tal cual como le manda decir el general. Es decir, aquí hay fidelidad, entre comillas, pero una fidelidad de decir las cosas de acuerdo a lo que uno tiene que comunicar, lo que se le dijo. Y a ella la gente, mandado no es culpable, y lo mitad, mandado no es culpable. Entonces esto nos está haciendo entender ciertamente que es un soldado. Como soldado siempre tiene que respetar el orden jerárquico, tiene que respetar las órdenes, pero al mismo tiempo es una crítica que está haciendo el autor sagrado para decir que a esta persona, a este soldado, le falta criterios. Nosotros sabemos también que dentro de la milicia o en otros casos, cuando hay cosas que van contra los principios y los valores, que son principalmente la vida de una persona, que uno tiene que asesinar, matar, eso uno se puede revelar en conciencia, porque esa es una ley universal, ¿verdad? Después se hacen también y se escriben las normas para dar a entender ¿verdad?, que esas cosas no se pueden hacer. Pero nosotros entendemos que hay una fidelidad de parte del soldado en transmitir un mensaje y, entre comillas, lo decimos, oye, estructura para el tema.
upecha la andejo tareja, peala y cuacatajina al rey David. Él solamente repite entonces el discurso prefabricado por Joab. Ya oye preparaba el tema, dejo tareja upea. Entonces en Duana le vas a contar sobre la guerra, que iba a Iñandea, y lo más no, etcétera, Jalarí, Poshimoina, Corea lleva. Pero en ese momento, cuando él se pone mal, y también el soldado Urías, que él justamente mandó las cartas y mandó a enseguida que Urías también, ese soldado, murió en ese lugar, en esa batalla. Entonces, queridos amigos, esa noticia de la muerte de Urías es lo que prefabrica allí Joab para calmar los ánimos del rey. Entonces, este versículo está actuando aquí, tiene una función de punto de tránsito narrativo. Está haciendo un tránsito, ¿verdad? La palabra se convierte en un instrumento de encubrimiento. Estamos encubriendo o cubriendo algo que estaba prefabricado. Otra cosa la ñamubeusea. La ñamubeusea. Ñamubeusea que lo que vos pediste, es decir, la muerte de ese soldado, upeayikoma. Pean de la ricuase. Upeachela amombeuseande. Pero para eso vamos a encubrir con otras cosas, vamos a hacer entender. Y lo que en apariencia es un simple informe militar, en este caso, en el fondo, es una cadena de mensajes manipulados. A veces yo que fuera, entonces la mañana ya es sana, todo lo que significa la manipulación. Vos veces veñandeña manipular, lleva ya manipular de acuerdo a nuestros intereses, peñandeña de convenía, peñandeña hipotá. Y entonces Joab lo único que hace es recibir órdenes del rey, ¿verdad? El mensajero recibe órdenes de Joab en este caso, y aquí el soldado también está llevando solamente estas órdenes para el rey. Como al mismo tiempo lo que había sucedido cuando el mismo Urías trajo el mensaje del rey, mandó ama. La nocencia y plan entonces, oye, pues no calculáis, bueno, algo ya pona. Entonces, Urías, te donde habitante tranquilo, habitaba Jerusalén, Shalom, paz, ciudad de la paz, y dice, pero sin embargo no será la paz, sobre todo la paz para la conciencia. ¿Por qué? Y porque después ya sabemos qué es lo que va a hacer el rey David. Le enviará una carta con su propia condena en propias manos que le va a entregar al general Joab. Y Joab ahora ha cumplido esa orden recibida en esa carta del rey David. Y por eso le envía a este mensajero para darle a entender que lo que él había pedido ya está cumplido. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí.
Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la teología paulina. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo, especialmente aquí que estamos tocando, es el versículo 22. Partió pues, el mensajero llegó y contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Mirando un poco el contexto histórico, recordemos que en la antigüedad, sobre todo en el cercano oriente, los mensajeros reales, es decir, los malajim, eran figuras de altísima responsabilidad. Lleva gran responsabilidad, porque se acuerda la mensaje. Responsabilidad en el sentido de que tienen que llevar la información. Oye, ellos tienen que ser como Hermes, el dios Hermes de los griegos en el Olympus, que era el que comunicaba el mensaje de Zeus a los hombres y luego el que traía el mensaje de los hombres a Zeus, ¿verdad? Entonces no podría haber una relación directa con Zeus, y ahí estaba el Hermes, el dios Hermes. Y de ahí viene el nombre también de hermenéutica. Lleva hermenéutica, quiere decir nosotros somos los que interpretamos, le interpretan a Hermes, interpretar el mensaje, el Dios a los hombres, para interpretar el hombre a Dios. La comunicación es interesante, de ahí viene la palabra hermenéutica. Bueno, y así entonces el malajín, esta figura que tenía una grandísima responsabilidad, ¿por qué? Porque la ande herean gojina la ojenduta de otro. De neñe comunicáis directamente con el Dios, y así al revés también. Y ande yara entonces la ojendujan y cuajan eva la andere y cotenea, entonces lo hace a través de un emisario, de alguien que lleva esa información. Y aquí la palabra que nosotros tenemos en hebreo, malajin, eso es lo que nosotros después lo tenemos como los ángeles, solamente que ángelos, malajin en hebreo, ángelos es en griego. Entonces la misma cosa, ¿verdad? Pero los famosos ángeles son los que llevan el mensaje de Dios a los hombres, de los hombres a Dios. Y así, esta gran responsabilidad, porque de cora interpretar las areicua ponan epalas y seajina, peñan de yara ñandé epalas y seajina, y al mismo tiempo epalas ñandé la yaeajina peñan de yarabe, que alguien le tiene que llevar esa información al Señor. Entonces, queridos amigos, las guerras en ese tiempo, de un sentido y el contexto histórico entre Israel y los amonitas aquí, implicaban campamentos distantes aquí, decisiones bélicas que se tenían que tomar aquí, y por lo tanto la comunicación se realizaba, incluso se realizaba a pie, o disparado, En el Antiguo Testamento encontramos en algún momento en el cual David, que está esperando la noticia también, no aquí, ¿verdad?, pero en otros pasajes, más adelante vamos a encontrar en el libro de los Reyes también, en este mismo libro también de Samuel, en fin, encontramos como el malajín, el mensajero, vaya a perder, cómo está la guerra. Pero atención, o a pie o a caballo también, eso ya dependía, pero estaba el gran riesgo de lo que nosotros le llamamos la tergiversación o la manipulación de las informaciones, de los informes que tenemos. El relato militar debía ser exacto porque el rey, el que está escuchando, y de acuerdo a eso, también el rey iba a tomar, de acuerdo a sus reacciones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que había sucedido, la reacción del monarca, porque la uno ellos ya perdegina, entonces puede ser que diga, bueno, alistar al ejército otra tropa más que vaya, que ayude, o si no al revés, bueno,
y ahí pone interés, y entonces, peguruña de un grupo, todo descansa en mí, topita un cierto grupo, nomás, etc. O sea, todas las decisiones bélicas que se podrían tomar en ese momento dependía del mensaje de este malajín. Por eso que era de gran responsabilidad, ya es inaugurada lleva, como en cualquier lugar. Ahora, aquí nosotros nos damos cuenta que Joab está utilizando el aparato administrativo del reino, es decir, la comunicación, pero como herramienta de control informativo. Queridos amigos, 3.500 años atrás, lleva, o por lo menos, bueno, un tiempo bastante de atrás. Aquí como los medios de la comunicación, los medios informativos, el control informativo que tenemos. También la gente lleva que aprovecha de esta situación, jamás va a aprovechar con la situación con ahora con los medios de comunicación que comunica, pero aquí, atención, con las manipulaciones, de acuerdo a sus intereses. Derechata, en algunos diarios, o sea, por ejemplo, cierta información en hambre hoy, iba a informar la situación. Otro vea tú, iba a ir en hambre, se aguanta y por ahí, pantalla, como de un pona, lleva, se hizo esto, se hizo aquello, pero no veo painde. ¿Cuánto costó eso que hay por detrás? ¿Cuánto sudor o cuánta corrupción hay detrás de eso? ¿Entendido? Mira, manipula, ahí está. Antiguo Testamento, siempre dijimos nosotros, el libro de Samuel es un libro político porque se refiere al monarca, se refiere a la política, cómo gobernar. Upea con el autor sagrado de Moisés. Y sobre todo, queridos amigos, cómo nosotros tenemos que utilizar justamente de esa polis, es decir, lo que se refiere a la organización de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor.
gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día, jueves 23 de octubre, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 6, versículos 19 al 23. Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron ustedes sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden, hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte,
mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, qué interesante lo que Pablo una vez más nos está indicando a través de esta carta que escribe. A coña presentaina e ina. ¿Cuál es mi teología? ¿Cómo yo entiendo esa fuerza y esa gracia de Dios que actúa en nuestra vida? Por eso dice, voy a hablarles, dice, de una manera muy humana. Y gato hanguaya penela pellejechacua, y gato hanguaya penela pejenduja pentendelas ABM. La comprensión es muy importante, queridos amigos, porque si nosotros no estamos hablando el mismo lenguaje, o sirpañan de muchas veces lo icuañan de reina la cristiano haisha. Porque ña gente pona, porque ya hay pona con la ñan de yara y jambaela y anda igual. Porque no nos metemos en serio a hacer un camino de catequesis, de entendimiento, de comprensión. Hoy Pablo, de una manera muy preocupante, él está diciendo, por favor, tengan en cuenta lo que Dios nos está diciendo, reconociendo ciertamente nuestra debilidad, reconociendo nuestros pecados. Mira, él añamo cañeta porque pego cierto, somos pecadores, tenemos nuestras debilidades y cada uno lleva, pero todos, queridos amigos, pero eso no nos justifica. Upea dice entonces con angaña mojita peñan de yara de non debe, con angaña punuta ya guatajina aña mañana ya está bueno. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo a mi familia, a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi comunidad, a mi país? ¿Entienden? Upeo la aña mañana. Y si estamos verdaderamente convencidos que la gracia del Señor nos renueva, entonces ya está bueno, Señor. Con todas mis debilidades, sin embargo, yo te ofrezco lo mejor de mí mismo para que se pueda construir este reino tuyo, el reino de Dios en medio de este mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nada es más útil, nada es más dulce, nada más saludable, nada más amable, nada más parecido a la vida eterna que la Santa Eucaristía. Nada podemos hacer más dulce. San Alberto Magno. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, la Ñande Yapoene, el versículo 22. Partió pues el mensajero, Malachín, decíamos, llegó y contó a David todo lo que Joab le había mandado decir lo que Joab le mandó decir. Es decir, aquí detrás nos está mostrando que hay una manipulación. Dentro de un contexto cultural antropológico, Peñandea, dentro de nuestra cultura, nuestra forma de manifestarnos y de actuar, el acto de enviar a alguien, el shalach famoso, es un acto de delegar la misma autoridad. O sea que el malachín, el que es enviado, el shalach, queridos amigos, por eso tiene una gran responsabilidad, pero lleva la misma autoridad. El mensajero está actuando en nombre de. Por eso es la responsabilidad demasiado grande, porque la lleva a cambiar de cualquier otra cosa. Entonces, queridos amigos, quiere decir que no va a funcionar. A mí me gusta verme de un santo justamente que le había sucedido en su vida, ¿verdad? Sobre todo eran los primeros misioneros que venían de Europa, venían hacia América, allá. Bueno, hubo vapo la América en el tiempo de la colonia, un vapo. Pero tuvo problemas por aquí, allá, misionero. Entonces, oye, por ley superior, escribí la carta. Y entonces, imagínense, duraban meses los viajes de ir desde América, el Nuevo Mundo, volver a Europa. Y entonces, prácticamente, Oñemosé ley superior, y entonces escribe una carta. Y entonces, meses duraban, ¿verdad? Entonces, y igualito, así como David que le entregó a Urías a la carta, entregaron a la ley general, ¿verdad? Y así también, dice que era seminarista. Entonces, prácticamente, Oñemosé, cuando yo porta por ahí, no pinta por ahí, doy como ahí. Entonces, tojo entonces, o escribí, bebé, y le dio al mismo muchacho, al mismo seminarista, para que le lleve a su superior a Europa. Entonces recibe la carta, él va a abrir, va a leer, y ahí va a decir qué es lo que dice. O bebé Inara, él la oñemose tajala seminario y que no funciona, que tiene que ir a su casa. Entonces ahí voy a orar. Bueno, pero como duran meses prácticamente de viaje, como 3 meses, algo así, la a la Europa de mi barco iba. Entonces yo me caneo, pero ya la curiosidad, o abrí la carta, o abrí o leer, o pillar, verla. Oye, va ahí que reina, la lenguaje Pepe, y entonces reciban ley, después mándenle a su casa, porque doy como hay. Vaya vos, pondoro paite la carta, o mombola barco. Ojo, entonces todo tranquilo, todos le reciben bien. Ojo, a otro lugar, otro convento, o continúa, tranquilo, mío, otro niño y porque la comunicación en aquel tiempo era muy difícil. Bueno, esta anécdota es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está lo que decíamos, lo de la manipulación. Ayer, ya diga, tú ya manipula, y eso es lo que está pasando. Alguna vez que ya igual la verdad, ya igual, Eva no había peña en su hueve, esa página la llanta, ya actúa. Pero a pay, rejoare esa pea, entonces eres manipula para irte la información porque nada de convenir y no. Por eso yo les decía que hoy en día los medios de comunicación que están más bien al servicio del poder, pe imbareterea, pe ibalevea, y a ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? Cómo vamos a manipular de acuerdo a los intereses. Y normalmente, como ahora, los intereses que priman, queridos amigos, son los intereses económicos. Entonces siempre nos movemos un poco de acuerdo a eso. De ir y de. Pero algunas veces, por ejemplo, si es posible que aquí hay corrupción, que aquí hay esto, que aquí hay aquello, llevas de la medio de comunicación. Hamba eres y debe a porque a do uy la soquete y nando toca y yo en bae. Entonces oye iba ahí ve otro vez porque no me he hecho la licitación o lo que sea. Así que son los medios, ¿entendí? Entonces iba y veinte. Anga emba ejo uno y una licitación supeo ujina entonces hambre. Omo por la baiteo. Dai por y la iba ahí a pensar guay esto y aquello, etc. A ver otro entonces no toca y yo en bae la taja o pega tú o despochica. Se dan cuenta, queridos amigos, que la cuestión de la información es una de las cosas
elementales y fundamentales en la relación. Por eso es que aquí el autor sagrado le dedica todo este capítulo. Esta mañana monguetajina sobre esto, pero para darnos a entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Va a enseñar de la comunicar. Y en este sentido, cuando se le pone nada más y nada menos que en el pensamiento, ¿verdad?, de una reflexión religiosa a Hermes, de hacer esa hermenéutica, Hermes que escucha a Zeus. Entonces tiene que haber una fidelidad total y absoluta, ¿verdad?, para llevar ese mensaje, ¿verdad? Y fácil página. Porque lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros reelaboramos, lo que por ahí a nosotros nos interesa, y entonces eso nosotros pues vamos y comunicamos. Es lo que sucede aquí con este soldado. Él trae, ¿verdad? Pero en este caso hay un mensaje manipulado. Lo que Joab, lo que él diga es como si el Señor le dijera, es decir, como que Joab le dijera, al rey. Si es un mensaje manipulado, evidentemente que él le va a narrar de esa manera porque es algo soldado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El imponente ejército de Mehmed II, que en 1453 se había tomado a Constantinopla, avanzaba 3 años después como aplanador hacia Hungría, cuya caída sería la puerta abierta para invadir a Europa Central, y por eso el Papa Calixto III convocó a una cruzada y comisionó al padre Juan de Capistrano para que convenciera a los reyes cristianos de participar en ella. Pero la mayoría de los monarcas se mostró reacia. Entonces el santo, con su prédica apocalíptica, recorrió buena parte de los pueblos húngaros y reclutó a 35.000 campesinos, artesanos y siervos que, mal entrenados y con pocas armas, alcanzaron a llegar a Belgrado cuando las huestes musulmanas ya levantaban la polvareda. Mientras esperaban a los enemigos, el padre Juan de Capistrano aprovechó para inculcarles tal fervor a sus soldados y a los de Juan de Hunyadi, el único señor feudal que lo secundó y aportó 50.000 hombres, que todos ellos asistían a sus misas, se confesaban, comulgaban y rezaban el rosario. En el comienzo del asalto, la superioridad numérica de los adversarios, en proporción de 5-1, estaba desastillando la defensa a pesar del ardor místico de los soldados. Entonces el padre Juan de Capistrano, enarbolando una cruz, parecía volar por toda la muralla, animándolos, arengándolos, entonando el nombre de Jesús, levantando a los caídos y atendiendo a los heridos. Cuando la derrota parecía irreversible, ordenó la salida de las tropas cristianas que, con su intrépida arremetida, pusieron en desbandada a los moros y solo quedaron en el campo 25.000 enemigos muertos. Después de esta batalla, los europeos pudieron dormir tranquilos, gracias a Dios. Juan de Capistrano, nacido el 24 de junio de 1386 en Capistrano, Italia, era hijo de un noble que estaba al servicio del rey Luis I de Nápoles y por lo tanto pudo estudiar en la Universidad de Perugia, de la que después de egresar como abogado fue nombrado juez y, dada su elocuencia e inteligencia, alcanzó pronto la posición de gobernador. Al poco tiempo contrajo matrimonio, pero no tuvo tiempo de consumarlo porque la misma noche de bodas las tropas de Segismundo Malatesta, señor de Rimini, atacaron la ciudad y lo apresaron, lo encadenaron en una mazmorra en la cual permaneció varios meses, durante los cuales reflexionó sobre la veleidad de la política y la frivolidad de la vida cortesana, por lo que prometió que si salía con vida se haría monje. Tras recobrar la libertad y obtener
la anulación de su desposorio, cumplió su promesa e ingresó al convento franciscano de Perugia en 1416 y superó con creces las ominosas pruebas a las que lo sometieron para refrendar su vocación y disipó todas las dudas, dando muestras de una admirable humildad, una obediencia incondicional y una inclinación desmedida hacia el ayuno, la oración y a las penitencias inhumanas, sin descuidar su aplicación a los estudios, por lo cual fue ordenado sacerdote en 1420. Dotado de una elocuencia admirable, San Juan de Capistrano comenzó a predicar y en cuestión de meses llenaba las plazas y su verbo encendido calaba de tal forma que los oyentes quemaban frente a él sus amuletos, los libros de brujería, las cartas de juego y todo aquello que pudiera, según el santo, ser ocasión de pecado. Con un ritmo febril, algo incomprensible por su deplorable condición física, San Juan de Capistrano evangelizó en toda Europa, Alemania, Austria, Hungría, Baviera, Sajonia, Polonia, Moravia, Saboya, Borgoña y Flandes. Además, fue legado de 4 papas para recomponer las relaciones de las ciudades-estados que se mantenían en permanente guerra y formaron frente común contra los musulmanes que desistieron de atacar a Europa luego de la derrota de Belgrado. Pero esa victoria cristiana le costó la vida a San Juan de Capistrano, porque los cadáveres insepultos en el campo de batalla originaron una epidemia de tifo que diezmó la población de Belgrado, y entre sus víctimas estuvo San Juan de Capistrano, que murió el 23 de octubre de 1456. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan de Capistrano que nos ayude a enfrentar a los enemigos de la fe católica. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, el versículo 22. Este versículo 22, marchó el mensajero, se presentó a David y le comunicó el mensaje de Joab. Pero ella está todo manipulado, que le dice, entonces si él se enoja,
Entonces, de Pepe enseguida hereta más, pero acordate que en esa batalla se murió Urías. Pendere y potaba el que lleva la mano, a pegar la mano a Joab. Y tal cual, porque David se enoja, ¿verdad? Y entonces después vamos a ver en el versículo siguiente, el mensajero, ¿verdad? Le dijo, es que el enemigo se lanzó contra nosotros haciendo una salida a campo abierto. Nosotros lo rechazamos hasta la entrada de la ciudad. Y entonces los arqueros nos dispararon desde la muralla. Murieron algunos de los soldados del rey y también murió tu siervo Urías, el hitita. Eso entonces más adelante vamos a encontrar, ya estudiatas y nadie vaya echada. Pero aquí eso es lo que le interesa al final de cuentas. O sea, está manipulando para llegar a lo esencial y fundamental, solapadamente, y a supe, pendere yerurera, pendere hipotada, Urías la humano, o manómaga. Entonces, Pepe, ha continuado. Palabras claves, queridos amigos, en este versículo 22. Malach, que quería decir el mensajero, denota enviar, ir por encargo, o sea, reñemondógina, porque tenés que transmitir alguna noticia. Puede designar a un mensajero humano como también a un ángel, ¿verdad? Divino. El malach es humano, pero el autor juega con la ambigüedad. El enviado puede ser voz de verdad o de engaño. Ahí está. Puede ser manipulado o si no, puede también llevar la verdad. Imagínense. Desde la teología, este rol del malach contrasta siempre con los mensajeros de Yahvé. ¿Por qué? Porque los mensajeros de Yahvé, malach, ángelos, humillan de la mentira, sino que te va a luchar siempre por la vida, el mensaje de la vida, el mensaje de Dios, es decir, de la justicia. Jamás te va a llevar la muerte o jamás te va a llevar la mentira. Ese es el contraste del mensajero humano con el mensajero divino. Ahora, si nosotros lo vamos a aplicar desde el aspecto espiritual, cuando comunicamos algo, nosotros somos entonces malach, es decir, malachim. Podemos transmitir por una parte luz, ¿verdad? O por otra parte, si yo que manipulación. Ya manipular, ya posee. Otra palabra importante es también el contar, narrar. Eso quiere decir colocar enfrente, exponer, declarar algo. Y Nagad se utilizaba, ¿se acuerdan? Porque dice la verdad, o sea, dice tal cual como se le está encargando, o sea, no agrega ni quita nada. Porque Opeago Heisendehina Abela, autor sagrado, que este soldado no falsea nada de la información que le está dando el general Joab. Entonces, porque lo que está encubierto es en ese mensaje, aupea de por y falsedad. Es decir, no hay aquí criterio, queridos amigos, criterio para actuar. No hay criterio para actuar. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, lesa humanidad, quiere decir que ahí no hay criterios. Acá. El aspecto moral, queridos amigos, para poder confrontarnos con la verdad, confortarnos con la realidad de la humanidad. Y entonces ya no hacemos pasar por nuestra crin, no hacemos pasar por nuestro cerebro, no tenemos ya ni un dedito de cerebro para pensar y tener un razonamiento crítico de lo que se nos está diciendo o lo que llevamos nosotros como mensaje. Incluso hay muchos periodistas, que ya es periodista vendido, ya, y de acuerdo, cuánto te pago, cuánto manipulo tu información, dejo tareta P, areta mo, etc. Entonces ñamoita P, ñamo porambata y va a ir a moyepe, ¿se dan cuenta? Y esto, queridos amigos, entramos en un problema que nosotros le llamamos el problema ético-moral. Moral es cuando vos sabes bien que está mal, haremos pona, pero de ahí cuando ponas en la idea. Tena cuando está bien algo, y pona formal y ya lleva algo positivo, pero donde nadie ustedes entonces remboay. Ese es el sentido crítico que viene desde una ética,
pero que nosotros entendemos moralidad. Porque la moral es cuando vos, sabiendo, estás diciendo algo equivocado o estás diciendo la verdad. Como enseñanza, queridos amigos, el primer elemento es que el poder de la palabra transmitida es demasiado importante. La palabra como instrumento, la palabra como instrumento. A la vocero, peñandella ea lleva. Tantas veces nosotros ante ciertas situaciones, entonces entero lleva la voz oficial. Ya pula, ya teo, boyere, pea, moa, cosas que sabes bien que no es así, ¿verdad? Por lo menos el que tiene un poco de sentido crítico, A la gente en general lo pilla pay, pero como no puede decir nada, y entonces hacemos pasar las cosas. Incluso hay luego uno de los filósofos, ¿verdad?, de la comunicación que decía, repite tantas veces tu mentira, repite tus mentiras, que al final todos pensarán que es una verdad. Imagínense, queridos amigos. Es una manera de manipular verdaderamente el sentido de la vida. Después también la obediencia sin discernimiento. Obediencia, a la soldado ya pues. Obediencia sin discernimiento, es decir, nos falta la capacidad crítica. Otra cosa que nos enseña este versículo es con respecto a la cadena de responsabilidad moral. Cadena de responsabilidad moral. Es decir, si hay cuá ponaba y ponaba, estaba oíbaína. Pero si es lo mismo allá, si es lo mismo a escena se interesa. Lo importante es que yo hago, ¿entiendes? Esa es la moralidad, queridos amigos. Y después la corrupción de la misión. ¿Por qué? Porque Joab, el general aquí, ya está corrupto. Él ya había tragado, ya yo entre comillas, el sapo que le mandó ahí en esa carta, peaumanoana, peareyucana. Y entonces él ya se convence de lo que tiene que hacer. Y entonces envía ahora el mensaje manipulado, solapado, el hecho de que hubo esto, que hubo aquello, que salimos, pero todo manipulado, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esa muerte? En realidad es algo fraguado. Y entonces podemos decir que hay una corrupción, queridos amigos, en esta orden. Y por último, también podemos entender que la palabra es el espejo de nuestra moral. Vea. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros transmitimos, es lo que nosotros vivimos. Vea, tu moral. Si vos sos un mentiroso, entonces tu moral es una moral de mentira. Quiere decir que hasta vos mismo crees tu mentira. Hasta vos mismo pensás que la mentira es verdad. ¿Entendiste? Que la palabra, lo que nosotros decimos, lo que nosotros transmitimos, si sos un amoral, sos una persona sin moral. Y si sos un inmoral, quiere decir que vos te movés dentro de un pensamiento entre la verdad y la mentira, pero preferís decir la mentira. ¿Entiendes? Amoral, peaya hoy quema en el plano de la corrupción. Peaya no interesa, ese es un amoral. No hoy ni el pensamiento para pensar críticamente. El inmoral por lo menos piensa todavía y dice, bueno, hay todavía posibilidad de conversión. El inmoral. Pero el amoral imposible, porque A quiere decir ausencia total. Nací interesa, que a los otros le coma michi, se haya potala, se haya posea. Bueno, queridos amigos, nos despedimos hoy de este estudio bíblico, ¿verdad? Qué interesante el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 22. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.